quiero, si son tan amables, que recibamos al ingeniero Cristian Rojas. Él es experto académico internacional en telecomunicaciones y organización industrial. Él nos va a disertar sobre el tema distorsiones en el mercado de las telecomunicaciones. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Cristian Rojas, por favor. Creo que antes de hablar del tema en sí es importante tener en claro qué es lo que significa la política de competencia, como yo le llamo, como se le llama en muchos países del mundo, de dónde viene, cuáles son los objetivos y qué es lo que se regula. Entonces, en el cuadro central ustedes tienen las palabras política de la competencia. Esta política de la competencia tiene varios elementos, o cómo se llega a ella está compuesto, está alimentado por dos tipos de elementos. Yo les llamo elementos económicos, que digamos son un poco los elementos más técnicos, donde están los temas de poder de mercado, de bienestar social, que económicamente tienen una definición estricta, clara y objetiva. Una de las cosas que persigue la política de la competencia, que está indicada por esta línea roja, es combatir las ineficiencias que se generan por la existencia de poder de mercado o la reducción del bienestar por esta misma razón. Hay diferentes tipos de ineficiencias, algunos las han clasificado en estáticas, que tienen que ver básicamente con la pérdida de peso muerto, el dead weight loss, que se llama en inglés, que no es más que el alejamiento de ese modelo de competencia perfecta en donde tenemos los precios más bajos y la producción más alta posible que un mercado puede dar. Adicionalmente hay problemas como lobbying, en donde se conoce ampliamente que es un tema indeseable completamente en la sociedad, en donde las empresas con poder de mercado, para proteger ese poder de mercado, gastan muchos recursos ante la autoridad regulatoria y ante el Estado en general para proteger esa posición privilegiada. Esto es un desperdicio completo para la sociedad, no cumple ningún rol productivo. Adicionalmente hay temas como costos elevados. Si es que un monopolista, por ejemplo, una empresa con posición de dominio, tiene protegida esa posición, es muy difícil incentivar en muchas circunstancias a que esa empresa sea eficiente. Y obviamente hay temas dinámicos que los vamos a tocar el día de hoy, como por ejemplo, qué pasa si es que alguna intervención regulatoria o alguna situación de poder de mercado genera ineficiencias dinámicas. ¿Qué quiero decir con esto? Ineficiencias a largo plazo, por ejemplo, una menor innovación. La innovación tiene que ver con temas de gasto o de inversión hoy día, para que se den frutos el día de mañana. Entonces, eso es lo que quiero decir con ineficiencias dinámicas. Una intervención regulatoria o ciertas circunstancias de poder de mercado pueden generar ese tipo de ineficiencias. Y por el otro lado, en el cajón blanco que ustedes ven acá, hay elementos no económicos que yo les llamo, y han ido formando de alguna manera la política de la competencia en algunos países en mayor medida que en otros. Aquí hay elementos que no necesariamente tienen una definición objetiva y que son difíciles de cuantificar, como por ejemplo la igualdad, la justicia, etc. Esta mezcla de elementos económicos y no económicos han dado lugar a que se generen una serie de actividades empresariales que sean reguladas o sancionadas. Algunas de ellas, creo que las más conocidas son está la colusión, la más problemática de todas, incuestionablemente un tipo de violación a la competencia que debe ser castigada ex ante. Ya les voy a explicar un poquito qué quiere decir esto. Restricciones verticales, ciertos tipos de contratos entre empresas que están río arriba, como se le conoce en la cadena de producción, y las empresas que están río abajo en la cadena de producción. Muchas veces hay contratos entre estas empresas y muchas veces se puede producir temas anticompetitivos. El tema de discriminación de precios, que a mi manera de ver es un tema caduco, que está a punto de ser eliminado en muchas legislaciones, incluida la de Estados Unidos, básicamente porque surgió como un tema anticompetitivo en la época de los años 20 y que no tenía un sustento económico muy bueno. Ahora tenemos una mejor teoría económica que nos dice que la discriminación de precios en la mayoría de circunstancias tiende a ser algo bueno para la sociedad en general. Temas de monopolización, aquí entraría una serie de elementos o de actividades, y un elemento adicional que pongo aquí, que son precios predatorios, que como vamos a ver es un tema bastante ambiguo, bastante difícil de regular, pero que en todo caso está dentro de las políticas de competencia.
Aquí hay dos elementos adicionales que quiero resaltar con respecto a la política de competencia. El primero es lo que yo le llamo timing, no encuentro una palabra adecuada en el español, pero lo que quiere decir esto es cuándo va a intervenir o cuándo es adecuado que la autoridad de competencia intervenga en el mercado. Y básicamente han existido dos tipos de intervenciones, o existen dos tipos de intervenciones, una que se le llama ex ante y una que se le llama ex post. La intervención ex ante es una intervención, como vamos a ver más adelante, en la que la autoridad regulatoria trata de prevenir ciertas circunstancias indeseables en el mercado antes de que ésta suceda. En una actividad o en un timing ex post, la autoridad regulatoria trata de, o su objetivo es sancionar aquellas actividades que ya se han cumplido. No es tan difícil el tema, así que les pido que lo tengan en su mente conforme vamos avanzando. El segundo tema que hay que tenerlo en cuenta es el enfoque de la autoridad regulatoria. Hay un enfoque per se, que quiere decir que si existe una actividad regulatoria específica y la ley manda que esa actividad regulatoria específica sea calificada como per se ilegal, lo que significa es que al final del día la empresa a la cual se le está acusando de esta práctica no tiene el derecho a defensa. Entre estas prácticas se incluye la colusión, si es que la autoridad regulatoria encuentra evidencia sólida con respecto a esta actividad, se aplica directamente la sanción, no existe lugar a réplica. Y el enfoque que es el que más se utiliza, que es el regla de la razón, y en este enfoque obviamente se le da una oportunidad a la empresa o empresas para que se defiendan de lo que se les está acusando. En la mayoría de circunstancias o de actividades regulatorias, excepto colusión de las que tengo aquí en el círculo, se utiliza un enfoque regla de la razón. Me olvidé, fusiones de adquisiciones, que es un tema bastante importante. Fusiones de adquisiciones es el único de estos que están en el círculo que se lo regula de manera ex ante, porque queremos prevenir concentraciones excesivas, básicamente porque se podrían esperar precios demasiado altos y el consumidor se vería afectado. El resto de actividades que están en el círculo se regulan de manera ex post. Ex ante fusiones de adquisiciones y ex post el resto. ¿Qué es el poder de mercado? Al final de cuentas, la superintendencia que está organizando este evento ha adoptado este nombre. Esa es una pregunta básica que hay que hacerse, es ¿qué queremos decir con poder de mercado? Para esto recurrimos a la definición económica, que no es más que la habilidad de obtener márgenes. Técnicamente es la habilidad de obtener un precio superior al costo marginal, que sean elevados, o si ustedes quieren, la habilidad que tienen las empresas de obtener ganancias supranormales, en donde lo normal sería un mercado completamente competitivo. ¿A qué se debe? Se va a dar esta situación de poder de mercado, se va a agravar la situación de poder de mercado conforme nos vamos alejando de los supuestos que tenemos en esa situación ideal de competencia perfecta, en donde no hay poder de mercado. Hay un sinnúmero de situaciones, algunas las menciono aquí. Una es barreras de entrada, en donde puede existir una serie de circunstancias, pero para que lo tengan claro, una barrera de entrada se lo puede pensar de la siguiente manera. Es un costo, ¿cierto?, que tiene que pagar una empresa que va a entrar al mercado que no tuvo que pagar la empresa que ingresó al mercado previamente. Ese es un tema conceptual bastante genérico, y aquí pueden haber una serie de elementos que pueden erigir barreras de entrada. Algunos de ellos los vamos a topar el día de hoy. Diferenciación de productos, aquí está el tema de lealtad. A mí me gusta la Coca-Cola y así me sube el precio 10 centavos, voy a seguir consumiendo Coca-Cola porque simplemente amo la Coca-Cola. Sí, está el tema de lealtad de marca. ¿Cómo se logra esto? A través de muchas estrategias. La más obvia es la publicidad. ¿Cómo más se logra poder de mercado? Hay el tema de costos de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Si es que un consumidor está enfrentando dos productos o servicios idénticos y está suscrito, digamos, el producto A, y considera suscribirse al producto B o comprar el producto B, a pesar de que el producto A y B son idénticos en términos de calidad, no lo hace porque tiene que enfrentar una serie de costos de cambio. Por ejemplo, si es que yo estoy suscrito a TV Cable, ¿cierto?, viene una empresa que ofrece
televisión codificada, es excelente el servicio, de pronto igual en precio a lo que estoy pagando, pero no lo hago porque esto implica que tenga que ir a la empresa, hacer un trámite, llenar una forma para que me hagan el débito y no lo hago. Entonces la empresa que ya tiene ese consumidor en su base tiene una ventaja sobre las empresas que quieren competir con él. Obviamente esta es una desviación del supuesto de competencia perfecta que genera poder de mercado. Y algo que me voy a concentrar mucho es el tema de externalidad de red y de llamada, y les pido que por el momento recuerden solamente el término y lo voy a ir definiendo conforme vamos avanzando. Ahora la pregunta clave es, ¿cuándo regular este tema de poder de mercado? Obviamente el poder de mercado va a existir siempre. El modelo de competencia perfecta en donde no hay precios que superen los costos marginales lo tenemos solamente en los libros. No existe ningún mercado que yo conozca que se acerque al modelo de competencia perfecta, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar el hecho de que el poder de mercado va a existir a todo nivel y siempre. Entonces la pregunta surge, ¿cuándo tenemos que hacer algo con respecto al poder de mercado? Yo creo que estamos claros que tiene que ser en circunstancias particulares. ¿Cuándo son estas circunstancias particulares? Primero, cuando evaluamos que existe un excesivo poder de mercado, es decir, evaluamos una industria en específico y determinamos que una de las empresas que está operando en la misma tiene un poder de mercado muy elevado con respecto a sus competidores. Ahí hay muchas herramientas econométricas, estadísticas, cualitativas de diferente índole que nos permiten determinar si es que esto existe. Pero esto no es suficiente. Aparte de esto necesitamos tener un riesgo, que yo les llamo, puede ser un riesgo a la competencia futuro o un abuso de esta empresa que se le ha determinado con excesivo poder de mercado. Y aquí voy a retomar el tema de la regulación ex ante y ex post, ¿sí? La regulación ex ante lo que hace es decir, muy bien, tenemos una situación en donde existe un excesivo poder de mercado, ¿sí? Y tenemos que determinar que ese excesivo poder de mercado va posiblemente en un futuro a conllevar a una situación peor o una reducción de la competencia en el mercado, ¿sí? Y lo que hace la regulación en este tipo, si es que se llega a determinar que hay tanto una posición dominante elevada conjuntamente con un elevado riesgo a la competencia, va a tratar de intervenir en ese mercado de manera ex ante. El ejemplo claro de este tipo de intervención son las fusiones. En todas las regulaciones que yo conozco, la autoridad regulatoria debe aprobar, mejor dicho, vamos un paso hacia atrás, las empresas que deciden fusionarse entre sí deben acudir a la autoridad regulatoria para adquirir un permiso de fusión previo a que se realice la transacción, ¿sí? Entonces, las autoridades ya han definido ciertos parámetros de cómo aceptar o negar este tipo de fusiones y por lo tanto es un tipo de intervención ex ante, ¿sí? Porque queremos prevenir que en un futuro la concentración sea demasiado elevada y que los consumidores terminen siendo afectados por los precios elevados que conlleva esta concentración. Luego está el tema de un abuso de ese poder de mercado, donde justifica una intervención ex post, es decir, vamos a aceptar que en muchos mercados existe un operador dominante, un operador con excesivo poder de mercado. Pienso que es más común de lo que uno se imagina. Se ha hablado mucho del Ecuador, pero en todo el mundo se dan estas circunstancias. Esto como autoridad regulatoria lo tenemos que aceptar. Pero en el momento en que se llega a determinar que esa empresa con excesivo poder de mercado ha abusado de esa posición, viene el tema de las sanciones y puede ser un abuso a través de restricciones verticales no justificadas en términos de eficiencia, o puede ser un tema de precios predatorios, que es un tema complicado también, pero esperamos a que ocurra el evento y si se determina que ha habido un abuso de esa posición, procedemos a la sanción, ¿sí? Eso como cuestiones generales de lo que es el tema de la competencia y elementos importantes que me van a llevar a hablar o a justificar los temas importantes en telecomunicaciones móviles. Antes de nada, me voy a enfocar en el tema que es la voz móvil, porque hoy por hoy en el servicio de telecomunicaciones móviles podemos tener una variedad de servicios, lo que es de SMS, datos, etcétera. Creo que todavía estamos
Es justo decir, creo que el servicio de voz es el que domina todavía el mercado de telecomunicaciones móviles en muchos países del mundo. Listo, entonces lo que yo quiero enfocarme, sin dar muchos detalles, sino dar una visión global de una característica particular que tienen las telecomunicaciones móviles y que pueden generar cosas buenas y cosas malas en la industria, y resaltar el hecho de que la intervención regulatoria es muy complicada en este caso. Específicamente quiero hablar de lo que se le conoce, tiene muchos términos, yo me voy a referir a él como diferencial de precios, on-net, off-net. Hay gente que lo llama discriminación de precios por red de destino, pero no me gusta usar la palabra discriminación, básicamente porque el tema de discriminación de precios tiene otra connotación técnica que es diferente a la que justifica este tipo de estrategia de precios. ¿Qué quiere decir esto? Todos lo sabemos, todos lo hemos experimentado, es el hecho de que las empresas a nivel mundial, y digo con bastante seguridad porque este tema no se lo ve solamente en ciertos casos, como el caso de Estados Unidos, Canadá, por ahí de pronto algunas empresas de Reino Unido, pero otras sí. El caso de Singapur es otro ejemplo en donde no se da, pero en la mayoría de los casos a nivel regional, Latinoamérica, Europa, Asia, estamos hablando de un fenómeno bastante pronunciado. Como ejemplo, antes de ir a los ejemplos, definamos qué quiero decir con diferencial de precios on-net, off-net. Si es que uno está suscrito a una red X, por ejemplo, y decide llamar a otro usuario que está suscrito a la misma red X, termina pagando un precio más bajo que si ese consumidor que está suscrito a la red X decide llamar a un usuario que está suscrito a la red Y, por decir algo. Como ejemplos, y este diferencial es muy elevado, como ejemplos, simplemente tomado ayer en la noche de las páginas web de diferentes operadores en el mundo, uno en España, en donde un tipo de plan, no todos los planes, tampoco tengo acceso a todas las estadísticas de la empresa para saber cuál es el diferencial promedio, pero creo que es un tema generalizado. Solo de manera ilustrativa, en España la empresa telefónica tiene un plan, no todos los planes, pero uno de los planes, en los que las llamadas on-net sean a teléfonos fijos o móviles de Telefónica, porque en España Telefónica tiene red fijo y red móvil, el precio por llamada es 0 euros por minuto. Hay una tarifa de conexión que le llaman de 15 centavos por euro, pero digamos que el precio adicional o marginal por cada minuto es 0. Sin embargo, el precio off-net es de 25 centavos de euro por minuto. Como otro ejemplo, tengo el caso de Entel Chile. ¿Sí? En España es el primero, el de Chile es el segundo, tengo la segunda empresa más grande de Chile aquí, Entel, en donde observé en su página web uno de los planes, no todos, no un promedio de todos, en donde el precio on-net es 60 pesos chilenos, que equivale a, si no me equivoco, 12-13 centavos de dólar por minuto, mientras que el precio off-net supera los 260 pesos, que es un valor alto, porque estamos hablando de alrededor de 50 centavos de dólar por un minuto si fuera de la red. Otro ejemplo es uno de los planes prepago que tiene el operador Claro aquí en el Ecuador, donde el precio on-net, uno de los precios on-net, porque tiene uno más bajo que es al mejor amigo, es de 5 centavos y el off-net es de 22. ¿Sí? A manera de ejemplo, no quiero decir con esto que esto es la regla y que este es el diferencial promedio de la empresa, pero creo que, y se han hecho algunos de estos cálculos en algunos países, el diferencial promedio, si tomamos todos los planes en general, termina existiendo. ¿Qué puede explicar este diferencial? Entonces, en parte de mi trabajo he tratado de analizar si es que tiene alguna lógica este diferencial. Una de las posibles explicaciones es que, y aquí en este gráfico lo que pretendo hacer es ilustrar lo que es una llamada on-net, ¿no es cierto? Si tenemos la red A y esta línea blanca, estas flechas blancas determinan una llamada on-net, es decir, una llamada que se origina en A y termina en A, versus una llamada off-net que se origina en la red A y termina en la red B. ¿Sí? Una de las posibles explicaciones es, bueno,
tal vez ustedes no lo sepan o lo hayan escuchado tangencialmente, es el tema de la interconexión. Cuando se origina una llamada en una red, llamémoslo A y termina en una red B, el operador A debe cancelar al operador B lo que se llama un cargo de interconexión. En el Ecuador, en otros sitios se llama cargo de acceso. No importa el término, el hecho es que se debe pagar por minuto entre operadores. Este es un tema netamente mayorista, ¿sí? Ocurre en algunas industrias, la energética, por ejemplo, es un tema totalmente entre empresas, y uno podría decir, muy bien, entonces el hecho de que estas empresas tengan ese costo adicional para realizar llamadas o para terminar llamadas que no son en su red, puede explicar este diferencial. Entonces aquí lo que tengo es una posible explicación, ¿no es cierto? Si nosotros vemos el precio net que un consumidor, un usuario enfrenta, es el costo que le representa a esa empresa cursar ese minuto a un net sobre su propia red, llamémosle la subida, es decir, todo el costo que va desde el terminal del consumidor a la radio base y de la radio base al terminal del consumidor, quien está siendo llamado, llamémoslo costo on net, ¿cierto? Si a esto el operador le suba su markup o su margen sobre costos, nos vendría a dar el precio on net, ¿sí? En lo que es precio on net, uno tendería a decir, bueno, si el culpable es del cargo de interconexión, ¿no es cierto? Y aquí a muy grosso modo lo que he hecho es desglosar en lo que está compuesto el precio on net. Básicamente va a estar compuesto por la mitad del costo on net, porque si es que termino la llamada en otro sitio, yo solo voy a absorber la mitad de ese costo, si quieren, el costo desde el terminal móvil del usuario hasta la radio base, mientras que la otra parte del costo va a ser absorbida por la red, quien está siendo llamado, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, sumemos la mitad de ese costo on net, que sería el tramo desde el terminal del consumidor hasta salir de la red, más el cargo de interconexión, ¿sí? Pero los cargos de interconexión, al menos en principio, deben estar orientados a costos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo, aquí me falta una diapositiva, pero está bien. Si es que yo sumo esta mitad de costo on net más el cargo de interconexión, más o menos este cargo de interconexión que está aquí debería corresponder a esa otra mitad del costo on net si fuera una llamada on net, ¿sí? No siempre coincide, en muchos casos ese cargo de interconexión es superior a esa mitad del costo on net, pero en todo caso nunca llega en ninguna circunstancia a justificar ese gran diferencial que se observa entre on net y off net. Ahora la pregunta de fondo es ¿por qué tenemos este diferencial? ¿Sí? Y la única razón que se ha logrado establecer en la literatura económica es que el mercado de telecomunicaciones y muchos mercados que comparten la característica de que son mercados de redes no se comportan como los mercados tradicionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno adquiere un bien o un servicio bancario, por ejemplo, cualquiera que sea este bien, uno adquiere el bien, lo consume o el servicio, deriva cierto beneficio de ese consumo y se va a su casa y no ha pasado nada. En telecomunicaciones lo que ocurre es que el beneficio que yo derivo de suscribirme a una red no solo depende de la comunicación que yo llego a establecer con el usuario que quiero llamar, también depende mucho del tamaño de la red, ¿sí? Entonces, si es que yo tengo dos redes, ¿no es cierto? Las dos me ofrecen igual calidad de llamada, pero a la una yo puedo llamar simplemente a 10 personas y a la otra yo puedo llamar a 1 millón de personas, es el caso de Facebook. Lo que va a pasar es que el hecho de que una red es mucho más grande va a generar un efecto inercial para que los consumidores se vayan allá, inclusive en el caso de que las dos redes sean iguales de buenas, ¿sí? El caso de la guerra de estándares, el caso de la guerra de sistemas operativos es otro caso de estos en los que las empresas están compitiendo por ser la más grande. Esto ocurre en telecomunicaciones, ¿sí? Los dos términos o dos tipos de externalidades que se dan en telecomunicaciones, el uno está dado por la externalidad de red, ¿sí? Esto es una externalidad un poco genérica, digamos que tiene que ver con el tema Facebook o con el tema sistema operativo, etcétera, en donde a mí me gusta pertenecer a la red más grande porque me puedo conectar con más usuarios, ¿sí? ¿Por qué es una externalidad? Porque cada vez que
una persona se suscribe a una red, ¿sí? Le hace a la red más atractiva para que otros usuarios se suscriban a esa red. Entonces, cada vez que ese nuevo usuario ingresa a la red, genera una externalidad positiva en los otros usuarios, porque esos otros usuarios pueden llamarme y llamar a más personas conforme va creciendo la red. No sé si podemos tener la presentación acá. ¿Okay? Y existe otro elemento que es de la externalidad de llamada, que no existe en todos los sistemas de redes, pero sí en telecomunicaciones. Y esto lo hemos evidenciado todos. ¿Qué quiere decir la externalidad de llamada? Es el hecho que yo derivo una utilidad, no solamente de realizar llamadas, sino también de recibir llamadas. De pronto no en la misma magnitud, pero sí en una magnitud importante, ¿sí? Estos dos elementos, teóricamente, y creo que en la práctica lo demuestra, ha hecho que se generen ciertos incentivos por parte de los operadores, incentivos totalmente racionales, porque los operadores lo que van a hacer es, o lo que están haciendo es, reconocen estos tipos de externalidades y ajustan sus estrategias de precio de acuerdo a estas externalidades. En el caso del precio on-net, ¿cómo se puede explicar un precio on-net bajo? Es que con un precio on-net bajo, cada red puede crecer su masa de consumidores mucho más rápido que si es que yo no ofrecería un precio on-net bajo. ¿Sí? El caso de Skype, digamos, es algo extremo. Cuando empezó la red de Skype se daban llamadas gratis, ahora ya se cobra por ahí un centavito o algo menos para llamadas locales en Estados Unidos, pero en esa fase inicial lo que se ofrecía era un precio muy atractivo, ¿sí? ¿Qué genera un precio atractivo on-net? Que la masa crítica de clientes suba, ¿no es cierto? Y que se refuerce esa externalidad de red, es decir, que los usuarios que quieren suscribirse a mi red la valoren cada vez más conforme yo tengo más clientes. Y también se refuerza la externalidad de llamada, porque si un suscriptor viene a mi red y mi red es muy grande y yo sé que todas las personas que están en esa red llaman on-net a un precio bajo, las probabilidades de yo recibir llamadas también van a ser elevadas, o me va a gustar mucho que me llamen a precios on-net muy bajos si es que ese operador es grande, ¿sí? Ahora, otra pregunta es, ¿por qué surge un precio on-net alto? ¿Sí? Y lo que nos dice la teoría y un poco la intuición es que con un precio on-net alto yo puedo reducir la atractividad que tienen otras redes, porque cuando yo me suscribo a una red no solamente quiero recibir llamadas de consumidores que están en esa red, sino también de consumidores que están en otras redes. Pero si es que todas esas otras operadoras han puesto una barrera elevada a través de un precio on-net alto, eso quiere decir que cuando yo me suscriba a esa red voy a recibir muy pocas llamadas, de esta manera reduciendo la externalidad de llamadas para llamadas que vienen de otras redes. Entonces es una herramienta competitiva importante. ¿Sí? Eso como explicación. Un poquito más desde el lado teórico, ¿cierto? Hay algunos modelos, el más citado es el de Hornig en 2007, que se construye sobre algunos modelos de economistas famosos como Lafont, Tirol, etc. No voy a entrar en esos detalles porque no viene al caso. Básicamente lo que dice este modelo intuitivamente es que es posible que en ese equilibrio económico que incorpora estos elementos de externalidad, ese diferencial entre precio on-net y precio off-net puede ser muy superior al cargo de interconexión, ¿sí? E inclusive este precio on-net puede ser inferior al costo unitario que tiene la empresa por cursar ese minuto on-net. El caso de Skype es obvio, ¿no? No vamos a regalar algo si es que luego no vamos a tener alguna retribución por esa política de precios agresiva. Otra cosa importante que determina estos modelos es que el incentivo a ofrecer un precio on-net bajo y uno off-net alto es existente para todos los operadores. Y les voy a dar unos ejemplos, acabo de dar unos ejemplos de casos en donde no existe una asimetría muy elevada de participaciones de mercado, es decir, inclusive los operadores muy pequeños lo hacen, ¿sí? Sin embargo de esto, los incentivos de incurrir en una práctica de esta naturaleza y
la magnitud de ese diferencial se vuelve mucho más fuerte o es mucho más importante en un mercado en donde un operador grande existe, ¿sí? Porque va a ser más efectiva por obvias razones, ¿sí? Y teóricamente, al menos lo que se conoce es que este precio que puede estar muchas veces bajo el costo unitario no necesariamente responde a un tema predatorio. Puede responder, pero al menos tenemos una justificación económica de que puede haber un precio bajo costo que se genera naturalmente por este elemento de red o de externalidad de red y de llamada que tienen las telecomunicaciones. Ahora, nos debemos preocupar de este diferencial, ¿no es cierto? Mucha gente ha dicho, bueno, esto es algo bueno o algo malo, y no nos olvidemos que estamos en un taller de competencia. La respuesta a esta pregunta es incierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas buenas que mucha gente ha reconocido de este tipo de estrategia comercial. Una de esas es que en circunstancias en donde se da este diferencial, los consumidores terminan beneficiándose de estos precios de un net bajo. No podemos negar el hecho de que unos precios de un net bajo costos posiblemente hayan hecho que los consumidores deriven un beneficio. Solo como de manera descriptiva, lo que les voy a presentar a continuación es una relación de precio por minuto. Aquí en el eje Y estaría todo mezclado, un net of net, ¿no? Pero, y estos son los datos de los que dispongo, pero lo que quiero demostrar aquí, no demostrar, pero ilustrar de manera muy descriptiva, es que no es claro que una situación de dominancia necesariamente resulte en un efecto denigrante para los consumidores, en términos de que va a haber precios más elevados. En el eje X tengo yo un indicador de dominancia, que no voy a entrar en detalles, pero recientemente se ha desarrollado un nuevo indicador en donde yo puedo analizar en cada mercado qué tan grande o qué tan grave es el problema de dominancia. Para que tengan una idea, en el eje X, el 1 significa el umbral de dominancia, es decir, si es que el indicador que yo genero se encuentra sobre 1, tengo un problema de dominancia. ¿Sí? Como pueden ver, el Ecuador, conjuntamente con México y Nicaragua, son los países en donde la dominancia es más problemática. Específicamente, la participación de mercado del operador más grande es 2 o hasta 2.5 veces más grande del umbral sobre el cual se considera la existencia de una posición de dominio. Pero lo que quiero determinar aquí e ilustrar nuevamente es que no es claro necesariamente el hecho de que, como la teoría económica estándar lo predice, que una mayor dominancia o una mayor concentración resultaría en mayores precios para los consumidores. De hecho, como les había explicado, en situaciones de mayor dominancia es donde más agresivo se vuelve este incentivo, o más grande se vuelve el incentivo de ofrecer un precio, un net más bajo, ¿sí? Y aquí la relación de pronto no es tan fuerte estadísticamente, o la correlación, pero es innegable el hecho de que los países en donde más dominancia hay son países en donde el precio por minuto es bastante bajo. Y esto lo digo con mucho cuidado porque no he realizado un estudio econométrico en donde controle por otras cosas, pero creo que es bastante seguro decir que esta es una situación certera. Inversiones y el desarrollo de las redes de telecomunicaciones son bastante estándares en todo el mundo, ¿no? Por los costos de tecnología y de capital, etc. Bien, entonces, si volvemos a los pros, ¿no es cierto?, que debemos preocuparnos viendo esta situación, requiriendo obviamente de un poco de más análisis detallado. No es claro que esta situación sea mala para los consumidores. Ahora, otro punto que nuevamente no tengo ningún efecto aquí, pero mi intención era resaltar que existe otro posible beneficio que mucha gente ha reconocido del diferencial on net of net, y es el hecho de que de manera sin precedentes se ha llegado a tener una penetración telefónica muy elevada en Latinoamérica y en muchos países en vías de desarrollo, ¿sí? Si es que uno observa las estadísticas de penetración móvil, Estados Unidos versus países desarrollados, en la mayoría de los casos, yo me atrevería, en vías de desarrollo, perdón,
me atrevería a decir que esos países en vías de desarrollo han superado la penetración telefónica móvil en países desarrollados. El caso de Estados Unidos, donde no existe ese diferencial, ¿sí? Y hoy por hoy en América Latina tenemos una penetración promedio, todos los países superior al 100% y en el caso ecuatoriano sobre el 110%. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio hay más de un teléfono por cada habitante en el país. En realidad sin precedentes, dada el diferencial o la distancia económica que tienen los países en vías de desarrollo con Estados Unidos. Ahora tenemos que evaluar, no todo puede ser bueno, ¿cierto? Hay ciertas cosas que uno tiene que reconocer que pueden generar problemas competitivos. Y aquí tengo dos elementos. Uno es que puede ser una barrera de entrada para empresas que quieren ingresar al mercado, por obvias razones, ¿cierto? Si mañana alguien decide ponerse una empresa que quiere competir con Skype, déjenme decirles que las probabilidades de hacer eso van a ser básicamente cero, ¿sí? Facebook, dígame cualquier industria que tenga estos elementos de red, se genera una barrera de entrada muy significativa, casi imposible de romper, ¿sí? En mercados desarrollados como el nuestro o como en la mayoría de países donde la penetración telefónica ya ha superado el 100%, estamos hablando de una labor casi que imposible, digámoslo así. Y el segundo elemento es que para los participantes que ya están en el mercado también se genera un desequilibrio competitivo. O sea, no es solamente para los nuevos entrantes. En un mercado como el nuestro, como el colombiano, es otro ejemplo, los participantes que por razones que no las voy a discutir aquí, han llegado a tener una participación pequeña del mercado a pesar de que arrancaron en las mismas condiciones que los otros operadores, tienen una desventaja competitiva. Sea cual fuera la razón, es una ventaja anticompetitiva que yo le llamo completamente artificial, porque es este elemento inercial que ceteris paribus no responde a ningún elemento de eficiencia. Puede haber elementos de eficiencia o diferencias de eficiencia entre el dominante y otros, pero no necesariamente, ¿sí? Es decir, en ausencia, en una circunstancia en donde dos redes son idénticas, ofrecen la misma calidad, ofrecen los mismos precios, siempre la red más grande va a tener esa ventaja artificial, ¿sí? Un ejemplo estilizado, no estoy diciendo que estos sean los patrones de consumo de las operadoras, pero sí es un ejemplo estilizado de la mayoría de modelos que tratan de representar este problema, y es el siguiente. Consideremos dos redes, la red A que tiene 70% de mercado y la red B que tiene 30% de mercado, ¿sí? Vamos a suponer, aunque esto no es una realidad de los mercados como van a ver más adelante, que un cliente que se quiere suscribir a una de estas dos redes dice: muy bien, hay 100 clientes en el mercado, si yo me voy a la red pequeña, ¿no es cierto?, voy a tener acceso a precios on-net, en este ejemplo de 5 centavos, ¿no es cierto? De 5 centavos no logro ver bien, pero creo que estoy apuntando bien, ¿sí? De 5 centavos. Y si quiero llamar a otros clientes, y nuevamente asumiendo que mi patrón de consumo es, yo llamo a todos los clientes con la misma probabilidad, es que por el 70% de mis llamadas yo voy a tener que pagar un precio de 20 centavos, ¿sí? Si es que yo hago la misma evaluación para el otro operador, que es el que tiene una mayor participación de mercado, y aquí el supuesto para este ejemplo estilizado es que los dos operadores tienen los mismos precios, ¿sí? No tengo ni siquiera que pensar mucho, ¿sí? Porque el precio promedio acá, ¿no es cierto?, voy a lograr hacer 70% de las llamadas a 5 centavos y 30% de las llamadas a 20 centavos. Ok, voy a pagar 20 centavos, pero por llamar a poca gente. Si yo hago el cálculo, un promedio simple de estos precios, a pesar de que los precios on-net y off-net son idénticos entre los dos operadores, me voy a ir por la red más grande, ¿sí? Ceteris paribus, se genera una situación de desbalance competitivo artificial, a mi manera de ver, para el operador más grande, y un efecto inercial para que se siga siendo más grande, ¿sí? Este es un problema que hay que reconocerlo, y creo que mucha gente lo ha discutido, es un tema que es importante en una gran cantidad de países del mundo. Créanme, esto no es solo del Ecuador, es un tema muy importante a nivel mundial. Otro tema que ha surgido es el tema de interoperabilidad de redes. ¿Y qué quiero decir con esto?
Uno de los principios fundamentales de las telecomunicaciones es que las redes estén conectadas, por el mismo hecho de que se reconoce que esa externalidad de red, para que se potencie al máximo, ¿no es cierto? La única manera de que se potencie al máximo, si es que yo tengo 3 redes, es que todos los abonados puedan hablar unos con otros. De lo contrario, limito esas externalidades de red a cada una de las redes por separado, que es más o menos lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué está ocasionando este diferencial? Que ese incentivo que se tiene a dar un precio on-net bajo y off-net alto se vea reflejado en todo el mercado, no solamente en los operadores más grandes, ¿sí? Por ejemplo, Tigo en Colombia, que es el operador más pequeño, bueno, hay unos marginales que están saliendo en el mercado, pero digamos de los 3 que se conocen más populares es el más pequeño, con apenas 12% de clientes tiene un 80% de tráfico que es del tipo on-net. Es decir, que a pesar de que solamente yo puedo llamar al 12% de la base de clientes, el 88% de mis minutos o de mis llamadas terminan en ese 12% de abonados. ¿Por qué? Porque los operadores pequeños terminan o tienen ese incentivo de ofrecer un precio on-net más bajo que el off-net. ¿Sí? Es un tema generalizado. Obviamente es un tema más pronunciado en el dominante por su estructura y por su incentivo de hacerlo más fuerte. En Chile, otro ejemplo, el operador más pequeño, de los 3 principales, hay 2 que están recién empezando a operar, con el 24% de los clientes tiene un 95% de tráfico que se concentra en la propia red, ¿cierto? Y ahí tengo los números del total de la industria para que ustedes puedan ver. En Ecuador, he tomado el operador más grande, que es Claro, que con el 69% de clientes concentra aproximadamente el 94% de su tráfico sobre su propia red. Creo que de pronto les sorprende un poco estos números, pero si es que pensamos un poquito más de cómo hacemos las llamadas o cómo la mayoría de gente hace estas llamadas, tal vez no causa tanta sorpresa. ¿Sí? Este problema, desde un punto de vista de planeador social, puede ser problemático, porque si yo persigo esta interoperabilidad de redes, el hecho de que esta externalidad se haga extensiva a todas las redes, lo que yo quiero hacer es que estas redes se conecten, o que haya más tráfico entre redes, ¿sí? Eso como resumen de los pros y cons que tiene el diferencial de precios. Ahora, yo lo que pienso es que aquí hay un dilema de la regulación regulatoria, ¿sí? Por obvias razones. Queremos, por un lado, que muchos consumidores se vean beneficiados de esos precios agresivos o de esa naturaleza competitiva que tiene la industria de precios on-net bajos, ¿sí? Pero por otro lado también queremos restablecer el balance competitivo. ¿Qué se ha planteado a nivel regional? Y lo que se ha planteado es una solución regulatoria del tipo ex ante. Por eso quise hablar unos pocos minutos al inicio con respecto a qué es ex ante y qué es ex post, ¿sí? Y aquí ex ante quiere decir que es una regulación regulatoria que se debe tomar antes de que las cosas se empeoren o antes de que se dé una situación anticompetitiva insostenible. ¿Okay? ¿Qué se ha propuesto? Se han propuesto 2 tipos de soluciones. Una que yo les llamo un tipo de solución indirecta, ¿sí? En donde se justifica una regulación asimétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Regulación en la que, reconociendo que la cancha, ¿no es cierto?, donde están jugando todos estos jugadores, está balanceada en favor del grande, tratemos de nivelar esa cancha dándole mayores beneficios o mayores oportunidades a los pequeños, ¿sí? Eso es lo que quiere decir una regulación asimétrica. Se ha propuesto, en muchos casos se ha implementado temas como cargos de interconexión asimétrico, como ya vimos un poquito el tema de interconexión. ¿Qué quiere decir esto? Que el operador chiquito le paga muy poco al grande por terminar tráfico en la red del grande y el operador grande le paga un cargo elevado al pequeño por lo contrario, ¿sí? Esto de alguna manera para restablecer o tratar de equiparar ese desbalance competitivo. Otro tema que ha sido sujeto de mucho debate en el caso de Colombia es el tema de restringir al operador dominante de ciertos beneficios o de ciertos insumos, en este caso el tema del espectro.
El insumo esencial de las telecomunicaciones móviles es el espectro radioeléctrico, ¿sí? No hay sustituto cercano para este tipo de insumo. La autoridad regulatoria va otorgando este espectro conforme las empresas lo van necesitando, conforme se va liberando este espectro, etc. En Colombia se ha establecido que una de las medidas para restablecer este balance competitivo ha sido limitar para que el operador dominante, que en el caso de Colombia no es claro, al igual que aquí, no acceda a una parte del espectro que es más deseable, es el más deseable de hecho en la subasta que está por venir, ¿sí? Esos son algunos de los ejemplos de esta regulación asimétrica que yo les llamo indirecta. ¿Por qué? Porque simplemente no se está atacando la causa de fondo, que es el diferencial on-net-off-net. Entonces viene el otro tipo de regulación, que es la regulación directa. Vamos a sanear este problema de competencia de raíz y decir, vamos a emitir una regulación donde el precio on-net no pueda ser diferente al precio off-net, ¿sí? Esto es de alguna manera lo más transparente que se puede hacer. ¿Por qué? Porque inmediatamente volvemos a un escenario en donde hemos eliminado totalmente ese elemento especial que tienen las telecomunicaciones, que es el elemento de redes, ¿sí? El momento que eliminamos ese diferencial, tenemos una cancha competitiva igual, ¿sí? O de pronto no igual, vamos a tener un operador dominante como tenemos en muchas otras industrias, pero ya el tema de regulación viene a ser un tema ex post. Si tenemos ese operador dominante, ya sea algo malo, abusa de ese poder, tenemos ahora ya en Ecuador una autoridad regulatoria que puede decir, el operador dominante que tiene 70% del mercado y que con estudios se ha determinado que es dominante, ha usado esa posición para eliminar, yo qué sé, por ejemplo, usar restricciones verticales para reducir la competencia en el mercado, o se está fusionando con una empresa para acumular más poder, ¿okay? Entonces, esta segunda solución es en la que yo me quiero enfocar, ¿sí? Porque pienso que es la más transparente en términos de solucionar el problema de dominancia o de competencia que justifica una intervención ex ante, antes de que las cosas empeoren, ¿sí? ¿Qué ha habido? Casos recientes en donde el regulador ya ha intervenido y ha dicho vamos a prohibir ese diferencial, es decir, a partir del día de mañana ninguna empresa me puede ofrecer un plan en donde el precio en la propia red sea menor o diferente al precio para llamadas fuera de la red. El caso de Turquía, de Eslovenia y el caso de Chile hace apenas un mes. Después de 2 años de discusión, el tema llegó a un fin, a un objetivo que fue la emisión de una regulación que impide a las empresas proveer planes diferenciados de precio, ¿no? por tipo de red. Obviamente, por todas las razones que les acabo de decir, el efecto neto en la sociedad, si somos un planeador social, nos importa el bienestar de los operadores, obviamente, porque necesitamos operadores para que brinden el servicio, y nos importa también el bienestar del consumidor. Si es que yo sumo esos dos, tengo el bienestar social, que es lo que la autoridad regulatoria al fin del día tiene que dedicarse a observar. El efecto neto es desconocido, ¿sí? Por un lado podríamos afectar a muchos consumidores, de pronto ayudamos a algunos operadores y vamos a ver por qué, pero necesitamos de una herramienta que nos permita evaluar las consecuencias de una intervención regulatoria de tal magnitud que ha adoptado Chile. ¿Qué es lo que hice yo? Un poquito brevemente he desarrollado un modelo económico que, sí me faltan 2 diapositivas, en el que se absorben todos los elementos de las telecomunicaciones móviles y el que me permite a mí hacer una evaluación económica del bienestar del consumidor y del productor de si mañana existe una regulación regulatoria de esta naturaleza. Aquí brevemente tenía un poco de efectos, pero se me fueron. Este es el status quo, en donde voy a tomar el caso de Chile, transformé los precios que vieron a precios en dólares, hay un diferencial de 15 centavos, o el precio on-net es 15 y el precio off-net es 50, esto ya sería el promedio para toda la industria, sacado de los reportes emitidos por la autoridad de competencia ahí. Dado este status quo, los consumidores deciden consumir X minutos on-net, Y minutos off-net, etc. Y los operadores tienen sus ganancias. Viene una regulación en donde dice se prohíbe esta diferenciación.
y los operadores van por ley a tener que ofrecer un precio único, y como ustedes pueden ver, ese precio único aquí arbitrariamente lo he puesto a este nivel, pero obviamente aritméticamente tiene que estar entre el precio off-net y on-net, ¿sí? Y aquí tengo un signo de interrogación porque no sabemos dónde se va a ubicar ese precio promedio, ese precio único. Mi modelo lo que permite es evaluar cuál va a ser el impacto en el bienestar del consumidor y el impacto del bienestar del productor. Por temas de tiempo me dicen que ya no tengo más. Rápidamente aquí hay elementos de elasticidad, es decir, cómo van a responder los consumidores a quienes se les va a subir el on-net, qué tanto van a dejar de consumir, qué tanto van a incrementar el consumo a aquellos consumidores a quienes se les baja el off-net y consecuentemente cómo les va a afectar eso a las ganancias de las operadoras, incluyendo el tema de la interconexión, ¿sí? En el caso chileno, utilizando los datos provistos por la Autoridad de Competencia, lo que tengo en este gráfico es, en el eje X, el precio único que adoptarían estas empresas. Como límite inferior tengo los 15 centavos, que sería el precio on-net que ahora tenemos en el mercado, es decir, este escenario sería un escenario en el que mañana se emite la regulación y todos los precios off-net bajan al precio on-net actual. Y el eje X va subiendo hasta punto 3.95. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tomamos un punto medio que sería el 3.25, los operadores hacen un promedio simple y dicen, en lugar de ofrecer 15.50 voy a ofrecer la mitad, ¿sí? Mi modelo lo que predice es que eso sería catastrófico desde el punto de vista del bienestar del consumidor. Como pueden ver, se generaría una pérdida de alrededor de 3.000 millones de dólares para los consumidores. ¿Por qué? Porque casi todos llaman on-net, ¿sí? Y a pesar de que mañana la autoridad regulatoria me diga, le voy a bajar el off-net, ¿sí?, para compensarle por el mayor precio on-net, al menos en el corto plazo, donde esos patrones de consumo son tan distorsionados, se va a generar estos efectos. Obviamente eso les gusta mucho a los operadores y las utilidades empiezan a subir. ¿Por qué? Porque la regulación genera una suerte de casi que colusión forzada en donde todos decidimos mañana cargar un on-net más alto cuando los incentivos deberían ser que todos nos bajemos del on-net lo que más podamos, ¿sí? Entonces aquí el cálculo, muy a grosso modo, si es que nos enfocamos en el tema del consumidor, es que un consumidor o el consumidor promedio en este caso no podría soportar que ese precio único sea superior a 22 centavos. Es decir, si estamos hablando de un precio on-net de 15 y un off-net de 50, ese on-net no podría subir más de un 20-25%, de lo contrario estaríamos afectando a los consumidores, ¿sí? Y como conclusiones, rápidamente, el tema es complicado. La regulación ex ante se justifica únicamente por la existencia del diferencial, a mi manera de ver, y se puede adoptar dos tipos de regulaciones que ya lo hemos visto. Y si es que se elimina este diferencial, esa regulación ex ante o asimétrica en contra del dominante, a mi criterio ya no procede porque estamos nivelando la cancha competitiva y tenemos otras herramientas para castigar al dominante si es que abusa de esa posición, pero ya no justifica las herramientas regulatorias ex ante asimétricas, ¿sí? Una cosa que quiero dejar en claro es que mi modelo no predice todo, predice un impacto de corto plazo. Obviamente los patrones de consumo cambiarán en el tiempo, obviamente las empresas empezarán a competir en otras dimensiones que mi modelo no captura, que es por ejemplo calidad. Si ya no podemos competir tanto en el precio on-net, entonces vamos a competir en otras dimensiones y eso de pronto va a mejorar la situación del consumidor, etcétera, ¿sí? Y finalmente, como lo he dicho varias veces, la decisión regulatoria es compleja y debe evaluarse en cada caso con herramientas como las que yo he propuesto. Muchas gracias.